Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, siempre con el tema del gasto público. Ya se pudieron dar cuenta ustedes de la clasificación del gasto público muy general, pero lo que me imagino les llamó un poco la atención es el tema este del aumento progresivo del gasto público. Eh, algo que se me quedó en el tintero sobre esta situación del gasto público, sobre el aumento progresivo del gasto público, es cómo Matus Benavente analiza la economía de cada uno de los países en el mundo y los reduce a tres situaciones. Para él, hay países que con recursos ordinarios satisfacen sus necesidades ordinarias y extraordinarias. Estos son los países que tienen superávit, o sea, una liquidez tremenda. Japón ha sido considerado como uno de estos países. Sin embargo, ya en la actualidad, los países asiáticos, la India, están casi, según las estadísticas, dentro de esas condiciones. No se trata solo de medir los ingresos, sino también la cuestión social. Y ahí es donde no hay relación con esos otros países con respecto a Japón. Hay otra situación en la que con recursos ordinarios se satisfacen necesidades ordinarias y con recursos extraordinarios se satisfacen las necesidades extraordinarias. Para este tratadista, estos países son países estables en su economía, porque incluyen en su presupuesto sus recursos normales y también las situaciones que ordinariamente se tienen que incluir dentro del presupuesto anual. Y hay una tercera categoría en la que con recursos extraordinarios se satisfacen necesidades ordinarias y extraordinarias. Estos son los países que tienen déficit, o sea, economías deficitarias, que en sus presupuestos siempre presentan un déficit. Aquí estamos incluidos nosotros, pero no solo nosotros, sino que la mayor parte de los países de América Latina. Ningún país de Sudamérica o Centroamérica, incluso México, podría responder ante una catástrofe natural de un terremoto con sus recursos ordinarios. Necesitaría atender esa necesidad creando algún mecanismo para obtener recursos en forma extraordinaria. Ahora, en el caso de Guatemala, pues es más difícil la situación, porque aquí ya estamos atendiendo necesidades ordinarias con recursos extraordinarios, como lo cita Héctor Villegas, el crédito público y la creación de papel moneda, o sea, el recurso monetario, ¿se recuerdan? Y eso es fácil de comprobar. El Ministerio de Educación tiene la obligación, con su presupuesto, de crear más escuelas, crear institutos. Sin embargo, cuando se está creando una escuela de regular tamaño o un instituto, siempre va a aparecer ahí una lámina en la que se detalla las características muy generales de la obra,
Pero hasta abajo dice, financiado con recursos provenientes del préstamo número tal, y dice la entidad que, que está financiando la obra. Estos son recursos ordinarios. Son recursos, perdón, extraordinarios, y la obra es una necesidad ordinaria. Igual cuando se está hablando de un centro de salud, obras que normalmente debieran estar contempladas dentro del presupuesto y que nosotros las estamos incluyendo, no nosotros, sino que las autoridades que gobiernan las están incluyendo dentro del paquete de recursos extraordinarios. Eso es en lo que se refiere a la forma de financiar el gasto público. Otra cosa que hay que señalar es que este tratadista Matos Benavente, que es de quien nos estamos basando en la clase pasada y este inicio, al definir el gasto público, él lo que cita es una clasificación de los hacendistas clásicos, o sea, antigua, y dice: el gasto público es el empleo definitivo de las riquezas del Estado, que se hacen para satisfacer las necesidades públicas. O sea, aquí no estaba contemplado bajo ningún punto de vista inversiones o otra forma de realizar de orientar el gasto, más que atender necesidades públicas. Vamos a ver ahora otra doctrina que se refiere al gasto público, y esta está basado en la doctrina en el tratado de Héctor Villegas. Y para principiar, comparemos esta definición que da Matos Benavente con la definición que él cita en su obra. Dice: son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir con sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. O sea, aquí ya habla de basarse en una ley indispensable. Tiene que estar basado en una ley la erogación de ese dinero. O sea, la existencia del presupuesto. Para cumplir fines, para cumplir con sus fines. Y dentro de esos fines está la satisfacción de las necesidades públicas. O sea, aquí la diferencia básicamente está en que el primer autor solo señala que es el empleo definitivo de la riqueza que del Estado para satisfacer necesidades sociales, y este otro autor dice que el gasto que se va a realizar por parte de un Estado debe estar basado o amparado en una ley, y esta ley es el presupuesto. También, si seguimos analizando la doctrina de Héctor Villegas, él habla de la evolución del gasto público. Y para él, en primer lugar, al hacer un análisis de la hacienda pública clásica, o sea, parte del Estado feudal y saliendo del Estado feudal, dice que el gasto público era erogaciones de dinero que realizaban los estados únicamente como meros consumidores de bienes. Y cuando hablamos de meros consumidores de bienes, solo estamos hablando de comprar lo que el Estado necesita y lo que puede utilizar para poder posiblemente realizar gastos de inversión. Y por un lado, y por otro lado, en la actualidad dice una forma más moderna, contemporánea de ver la evolución del gasto público es que el gasto público no es más que la redistribución de la riqueza. Y cuando se refiere a la redistribución de la riqueza, pues se está refiriendo a que el Estado cobra impuestos
pero todos esos impuestos el Estado los prácticamente los vuelve a sacar de sus arcas para cumplir con sus fines de atender necesidades sociales y servicios públicos, atención de servicios públicos desde luego, y otra clase de atención de necesidades de la población. Esto está muy de acuerdo con la doctrina de Giuliani von Rusch. Para Giuliani von Rusch, un Estado moderno es aquel que cobra impuestos y los devuelve convertidos en obras, ¿no? Redistribución de la riqueza. Cobrar impuestos para hacer más escuelas, para hacer más hospitales, para hacer más centros de salud, para mejorar carreteras, ir eliminando los caminos de tierra, como los que una parte de esos hay en la parte alta de San Marcos, donde para invierno salen los videos de los buses atascados entre los lodazales. Eso debería de ser un gasto donde se está redistribuyendo la riqueza, pavimentando esos sectores. O sea, si se dan cuenta, muy diferente el pensamiento antiguo, que era solo puro consumo, atender las necesidades del Estado, y desde luego empezaban a atenderse algunas necesidades de la población. Modernamente no es atender las necesidades del Estado y las necesidades de la población, sino que ese dinero hay que redistribuirlo. O sea, tratar de que las condiciones en que se desenvuelve la sociedad sean mucho mejores. Situación que yo creo que aquí en Guatemala todavía estamos un poco alejados de la meta. Víctor Villegas también señala que el gasto público tiene sus características. Y la primera, dice, son erogaciones dinerarias. Desde luego, si lo que el Estado está captando es dinero, no especie como otros países, pues así es como va a atender las necesidades, así es como se lo va a gastar, pagando sus compromisos, sus obligaciones con dinero. La otra característica dice, el gasto público es ejecutado por el Estado, en un sentido amplio. O sea, ejecutado por el Estado en un sentido amplio, primero tenemos que entender que son todos los gastos que realiza la administración pública, central y descentralizada, porque son dineros del Estado. Y en ese sentido amplio tenemos que encontramos una similitud con esa clasificación general que les dije yo del gasto público. Y es que hay gastos de inversión y gastos definitivos. Como vamos a ver más adelante cómo los analiza este autor. Luego dice en virtud de una ley. O sea, igual que los tributos, el gasto público se basa en una ley. ¿Y cuál es la ley? Pues el presupuesto que ha sido autorizado por el Congreso. Yo les decía el otro día que cuando hablábamos del presupuesto, que ningún órgano del Estado puede realizar los gastos que han sido incluidos en el presupuesto y en todo ese programa de planificación. Les decía, es un libro de este grosor. Lo puede hacer en forma diferente, como ahí está plasmado. Porque, caso contrario, sería una malversación de fondos. Y el funcionario responsable tendría que ser acusado y seguirle un proceso penal. Por eso,
el gasto público es en virtud de una ley. No hay gasto público que se realice si no está basado en la ley. Y esa ley es el presupuesto anual de una nación. La otra característica, dice, es para cumplir. El gasto público se realiza para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades sociales. Yo me recuerdo que desde el inicio de clase les dije, el Estado, cuando hablamos aquí de recursos públicos, estamos hablando de dinero, y esos dineros que el Estado capta de actividades como la captación de tributos o de las actividades propias del Estado, pues son sencillamente para atender necesidades sociales. Y las necesidades sociales se atienden por medio de los servicios públicos. Y una vez que se satisfacen las necesidades sociales, pues entonces sí se está obteniendo el fin primordial de la Constitución, que es el bien común. Lo que es lo mismo, no es criticar, pero es nuestra situación. Aun cuando es un mandato constitucional, la búsqueda del bien común, ahí no hace una clasificación de áreas urbanas y áreas rurales. Creo, y es mi pensamiento, que el área rural, el mayor porcentaje de territorio está abandonado en el sentido de la satisfacción de las necesidades sociales. Un ejemplo tan sencillo: en muchas comunidades la gente no tiene agua entubada, le llaman al servicio de agua potable. Tienen que ir a los ríos, y los ríos, la mayor parte de los ríos está contaminado. O tienen un chorro y son las grandes colas las que tienen que hacer porque no es fluido el servicio, sino con determinados horarios, por decirles un ejemplo tan sencillo. Otra situación es el ruido eléctrico. El área rural, en muchas comunidades no existe el ruido eléctrico. Y aún así, me recuerdo yo que en el tiempo de Río Montt se creó un impuesto sobre la adquisición de bienes superfluos. Y dentro de esos bienes habían más de 100 bienes que ellos ubicaron como superfluos, inconcebible. Dentro de ellos estaban incluidas las compras de baterías, solo para que vean ustedes la mentalidad. Y es posible, en ese tiempo, aquí en la 18 calle, en el centro, andaban los muchachos con su gran rocola aquí en el hombro a todo volumen. Para ellos sí es un gasto superfluo, pero en el interior de la República comprar baterías es para ponérselo a la linterna. Cuando el campesino sale a las 4 de la mañana para ir al campo, a otro lugar de donde vive, en el campo, para poder iniciar su tarea. No es un gasto superfluo. Pero, en fin, eso es un punto de vista muy, muy personal, que creo que muchos de ustedes lo comparten. Esto es a lo que se refiere a las características. También analiza este autor el gasto público atendiendo a sus fines. Y el primer fin que él señala, y creo que nosotros lo estamos viviendo, es el fin electoralista. O sea, el gasto público que se está realizando o se autoriza en atención a fines electorales. Mejor ejemplo no les puedo citar.
Ustedes saben que ya estamos a las puertas de las nuevas elecciones. Y entonces el Congreso de la República viene y autoriza que todo el dinero que no se utilizó en el ejercicio fiscal pasado, 1.000 millones y pico, lo utiliza mediante una ampliación del presupuesto y se lo asigna en un mayor porcentaje al Ministerio de Comunicaciones. A través de los años pasados hemos visto los problemas que se han generado en este ministerio en realizar gastos que no son transparentes y que muchos de ellos han rayado en la ilegalidad. Sin embargo, les asigna muchos millones a este ministerio y si a ustedes les gusta leer la prensa, pues en un medio escrito ya se divulgó y hasta con fotos. Ustedes saben que el periodismo de ahora es investigativo también. Y ahí aparecen las fotos de muchos de los gastos que se consignaron para construir carreteras o reconstruir carreteras. Y los lugares en unos casos son inexistentes, en otros casos las carreteras acaban de arreglarse, en otros casos sencillamente es un bacheo, todo lo demás está bien. Y ahí, si ustedes buscan en los medios de prensa, en uno de los medios de prensa ahí van a encontrar toda esa información, está bien clara. Y entonces definitivamente, esa transferencia se utilizó con fines electorales. Inauguración de esas obras, donde van acompañando al que está inaugurando personas que van a ser candidatas, por ejemplo, o para ganar votos de los partidos que van a competir y que están relacionados con el actual gobierno. Bueno, hay muchas formas de analizar esa situación, pero creo que es muy puntual Héctor Villegas al decir que los gastos públicos en un momento dado tienen fines electorales. El otro fin es el social, y aquí no tenemos ninguna discusión. ¿Por qué? Porque efectivamente la pretensión del gasto público al realizarse es que venga a satisfacer necesidades de la colectividad, y no como en el Estado feudal, que no se atendían las necesidades. Acuérdense ustedes que las funciones del Estado eran policía, ejército, diplomacia y justicia. Así me acordé bien de las cuatro. Pero eso todo relacionado con las monarquías. También es cierto que en la actualidad pues hay un porcentaje de exceso en la realización del gasto público en la atención de las necesidades, al convertirse el Estado en paternalista y estar atendiendo necesidades en las cuales podría mejor iniciar programas de otra naturaleza, en los cuales involucrar a los sectores de la sociedad para hacerlos productivos. Pero si bien es cierto, en la actualidad la mayor parte de estados sí cumple con ese fin social: atender las necesidades públicas por medio de servicios públicos para obtener el bien común. Y el tercer fin, dice, es económico. Al referirse a este fin económico, él señala que lo que se pretende también con el gasto público es incentivar la economía nacional de un país en general.
Vean ustedes lo que pareciera una contradicción, que el Estado gaste y que con el hecho de estar gastando se incentive la economía en general de un país. Y entonces habría que hacerse la pregunta que él plantea. ¿Acaso el gasto público puede ser creador de riqueza? ¿Acaso el gasto público puede ser creador de riqueza? Pues así como lo venimos explicando, ¿no? Los servicios públicos erogan recursos del Estado y con ello no se obtiene nada. El Estado no obtiene nada. Pero eso es desde un punto de vista social. Desde el punto de vista económico, fíjense ustedes, desde un punto de vista económico, sí se puede lograr generar riqueza. ¿Y por qué se puede generar riqueza? Porque desde ese punto de vista el Estado está invirtiendo, está poniendo también dinero en manos de la sociedad, les está atendiendo sus necesidades muy personales para tener el vigor para poder actuar en el mercado laboral. Y esto, desde el punto de vista económico, sí es positivo. Esto también tiene que ver cuando el Estado está invirtiendo. Me suena como que estuviera hablando de la clasificación general de gastos definitivos y gastos de inversión, cuando hablamos de este punto, de este fin económico del gasto público. Gastos definitivos, atender las necesidades. Pues desde luego, si la sociedad no está sana, no puede ser parte del desarrollo del país. Y si el Estado está invirtiendo, pues está, si es la construcción de una carretera, contratando mano de obra, si es la construcción de un hospital, contratando mano de obra, poniendo dinero en manos de los particulares, para que estos puedan satisfacer sus necesidades por sí mismos. O sea, la adquisición de bienes de consumo. Y al haber adquisición de bienes de consumo por parte de la población en una mejor forma y más asidua, pues el sector productivo, o sea, la iniciativa privada, va a empezar a producir más. Y si produce más, pues va a tener que contratar más gente. Y entonces aquí estamos hablando de desarrollo económico. Al hablar entonces desde el punto de vista del fin económico, Héctor Villegas viene y dice, bueno, es necesario analizar 3 criterios, pero esto relacionado con el fin económico. Hay que analizar 3 criterios. Y el primer criterio aplicado al gasto público es el administrativo. Aquí el criterio administrativo se refiere a que el Estado tiene que hacer erogaciones de dinero según su estructura. En el caso nuestro, Héctor Villegas cita México. Y acuérdense ustedes que México está constituido por estados. Y entonces dice él, el presupuesto debe ir en relación a la captación de recursos por cada estado y que se reinviertan en el mismo lugar. Nosotros no hablamos de estados, pero sí hablamos de departamentos y de municipios y que tienen autoridades locales y que entonces tendría que realizarse el gasto en atención a la forma como está organizada la estructura administrativa del territorio guatemalteco. Sin embargo, él dice, esto en esa forma no tiene mayor importancia,
aun cuando nosotros, cuando digo nosotros me refiero al Estado de Guatemala, ya hemos dado un primer paso cuando las autoridades decidieron eliminar, eliminar la forma en que se cobraba el YUSI. Y dijeron, bueno, quitémosle la facultad de crear arbitrios, pero démosles el cobro del YUSI para que compense y puedan captar recursos. Y la forma como está diseñado ahora el impuesto del YUSI es esa, lo cobran a cada municipalidad y no tiene nada que ver con el Estado. La misma municipalidad tiene que ver cómo lo utiliza sus recursos, cómo los invierte, cómo los gasta. Es política de cada Estado, de cada municipalidad. Pero aquí es donde dice también Héctor Villegas, bueno, ¿qué fin positivo podría tener asignar los recursos para que se gasten en esa forma? Si esto no va a influir directamente en la economía nacional. ¿Por qué? Porque cada municipalidad va por distintos lados y entonces no se puede cuantificar, en otras palabras, el beneficio económico para toda la nación. A mí no se me olvida que cuando inicialmente se creó el IVA Paz, que también una parte de los recursos que se cobran iba a acabar a las municipalidades, fue una demanda exagerada de compra de adoquín. ¿Por qué? Porque era la hora más inmediata que tenían los alcaldes, adoquinar sus calles. Entiendan ustedes qué clase de obra y cuál era el beneficio. Y cómo se involucró el sector privado, algunos productores de adoquín. Pero esa fue la demanda. Y a poco tiempo, no meses, a los años, en estos mismos lugares, otros alcaldes levantando el adoquín para poder instalar agua potable o en otros casos drenajes. Solo para ejemplificar. Vemos ya con los años también municipalidades muy positivas como la de Santa Catarina, que tiene sus edificios propios para sus escuelas municipales, institutos municipales, si mal no recuerdo también centro de salud. Pero todo eso no está cuantificado dentro del total de la economía del país. Entonces dice, no tiene mayor importancia este criterio administrativo. Pero si analizamos el otro criterio que cita este autor, y que es el criterio económico, pues aquí dice él, desde el punto de vista económico, hay que analizar primero los gastos públicos en atención a su funcionamiento, o sea, conforme a su funcionamiento. En este caso, todo el gasto público lo va a desarrollar, a desembolsar el Estado para distintas actividades. Uno, el consumo. Consumo de todos los bienes muebles que el Estado necesita para subsistir, o de todos los bienes muebles que el Estado necesita para poder atender esas necesidades sociales, o todo lo que necesita comprar para hacer reparaciones. Ahí estamos hablando de consumo. Dos, servicios retributivos, dice él. Y cuando habla de servicios retributivos,
son gastos diferentes al consumo. Aquí se está refiriendo a los salarios, al pago de servicios, al pago de honorarios, dietas. O sea, desde el análisis económico en atención al al funcionamiento, en la forma como les he dicho, cómo realiza el gasto, consumo, servicios retributivos y por aparte tenemos lo que se refiere a la inversión. O sea, desde el punto de vista económico, hay gastos de funcionamiento y gastos de inversión. El gasto de funcionamiento no le genera ningún beneficio económico al Estado. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No hay ningún beneficio económico para el Estado porque aquí es erogar para satisfacer necesidades sociales y en un momento dado, pues, fortalecer, como les decía, a algunos sectores sociales para que estén en capacidad de formar parte de la fuerza laboral del país. Pero desde el punto de vista económico, ver el gasto público como inversión, eso es totalmente diferente. Aquí, cuando hablamos desde este punto de vista, desde esta forma de realizar el gasto, que es la inversión, significa que cada gasto que se está realizando está incrementando directamente el patrimonio del Estado. Y él, en términos muy generales, dice o clasifica las inversiones. Y dice, pueden haber inversiones de bienes de producción, que algunos países sí lo tienen. Producción de armas, producción de maquinarias. En Europa, recuerdan que yo les conté a ustedes que en los bienes, en los recursos nacionales, no significaba que el Estado los estuviera creando, sino que eran bienes nacionalizados, y les hablé de una fábrica de automóviles. Y esa fábrica de automóviles el Estado se apoderó de ella desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esa fábrica sigue funcionando. Si vamos a ver producción de vehículos, producción de armamento en Alemania. En Alemania hay grandes empresas estatales. Japón, no digamos. Por otro lado, también la inversión se considera cuando hay obras públicas. Y aquí volvemos a hablar de lo mismo. Qué bueno hubiera sido que esos 1.000 millones y pico que se incluyeron dentro de esa ampliación presupuestaria, hubiese sido para un proyecto de inversión. Ya hay bastantes estudios de prefactibilidad, les contaba yo el otro día, sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en el área de Escuintla. ¿Por qué no dar el primer paso poniendo la disponibilidad, por decir una cifra, 500 millones? Porque eso tendría que hacer en varios presupuestos, pero eso sí sería una obra de inversión. O el otro ejemplo que les citaba yo, de la construcción de la carretera por toda la zona costera del Pacífico, que no existe, y que produciría un desarrollo increíble para todo Guatemala. ¿No? Ya les conté lo que hizo la investigación de este medio escrito, de prensa, que lugares inexistentes,
en lugares donde ya está reciente la construcción de la carretera. Ese es según nuestra situación. Y por último, la industria. Aquí yo tengo mis dudas, por lo mismo que les expliqué cuando hablábamos de las empresas estatales. Y les decía yo, bueno, el Estado es un mal administrador, y como mal administrador que es, pues habría que ver si realmente le va a generar recursos. Pero está demostrado que hay muchos países que sí son buenos administradores y con las industrias que tienen, pues sí les han generado recursos y han paliado crisis económicas provenientes de factores internacionales. Y les puedo poner un ejemplo muy cercano y que estamos viviendo. La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado o está provocando o ya empezó a provocar la escasez del petróleo y como consecuencia sus derivados. Y es la explicación que dan por ese vaivén de precios que tenemos en los productos derivados del petróleo. Pero México, ¿desde hace cuántos años tiene su industria de explotación petrolera? Es estatal, Pemex. Y entonces está produciendo sus propios derivados del petróleo mediante la explotación de su riqueza petrolera. Y le ha generado recursos al Estado, por un lado, y por el otro, pues, le ha permitido mantener determinada estabilidad de los precios del combustible. Estos últimos son los que efectivamente generan una producción de bienes de capital, o sea, le generan riqueza al Estado. El problema es que no cualquier Estado puede crear industrias estatales, porque hay que tener mucha madurez de que es para beneficiar al Estado la creación de una industria y no para beneficiarse a las personas. Bueno, esto es lo que yo les puedo contar respecto a la... Hay mucho más que hablar de la doctrina de Héctor Villegas. Sin embargo, creo que no viene al caso profundizar sobre otras cuestiones. Creo que esto es lo más relevante, lo más interesante que ustedes deben de saberlo. Regresemos a la doctrina de Matus Benavente para hablar de los ciclos económicos. Vean ustedes, los ciclos económicos no son más que ciertas situaciones de inestabilidad que presentan la economía de cada país. Definitivamente ningún país es ajeno a que en sus economías se produzcan los ciclos económicos. Como vamos a ver al final de este tema, ni Estados Unidos, que es una potencia, ha sido ajeno a la existencia de los ciclos económicos. Los ciclos económicos es responsabilidad del Estado que no se generen. Es responsabilidad del Estado mantener una estabilidad en la economía de un país. Y eso tiene mucho que ver con la política fiscal que está aplicando el gobierno de turno. Por eso es que para los que leen las noticias y los que las oyen,
Pues hace poco tiempo vieron ustedes que el gobierno estaba muy feliz porque todas estas entidades que vienen a analizar la economía, el desenvolvimiento económico y el estatus económico del país, pues dijeron que no hubo atraso, que sí hubo crecimiento, que es un país donde sí puede darse la confianza para que puedan venir los inversores extranjeros, y eso pues definitivamente ayuda a que no se generen esos ciclos económicos. Y vuelvo a repetir, depende de la política fiscal, razón por la cual también el ministro de Finanzas ha tenido varias entrevistas y han salido sus entrevistas en las que él ha manifestado que todo esa calificación que hacen todas estas empresas a nivel internacional y que a Guatemala le han dado su aprobación, no de excelentes, pero sí de estabilidad, es por la política que ha utilizado el Estado actual. Bueno, yo me quedo ahí con respecto a eso. Ahora bien, cuando se está dando una mejoría aparente en la economía de un país, porque está existiendo mucha circulación de dinero, el ritmo de expansión económico es acelerado y de desarrollo, y que no tiene nada que ver con la producción de bienes y servicios, que es el Banco de Guatemala el que lo controla, o sea, el Producto Interno Bruto. Entonces ahí estamos frente a un ciclo económico llamado inflación. Y eso, pues definitivamente también se da en Guatemala. Guatemala es objeto de una industria ilegal como es el asunto de las drogas, el narcotráfico. Y el narcotráfico pues pone en circulación dinero que no es parte del Producto Interno Bruto, o sea, la producción de bienes y servicios que se dan en el país. Y eso pues hace que se vea un desarrollo económico, pero es prácticamente sin una base de producción propia del país. Por eso la existencia de la figura de lavado de dinero. Esa ley no existía hace 25 años. Esa ley se tuvo que dar derivado de la constante puesta en circulación de dinero que el Banco de Guatemala no puede controlar. Y que eso hace que haya un expansionismo económico. Vayan ustedes a los municipios del área rural, la parte alta de Huehuetenango, del Quiché, parte de San Marcos también, y ustedes van a ver edificios. Y mucho de ello es producto del narcotráfico. Y no hay que olvidar también lo que a Guatemala se le imputa, que somos exportadores de mano de obra, somos exportadores de personas, y que esas personas en la actualidad están representando ya una parte importante en los ingresos, en los recursos que el Estado percibe, o sea, las famosas remesas familiares. También mucha gente en el interior que está construyendo en los terrenos que tienen, están construyendo sus casas, otros están haciendo hoteles, o sea, realizando obra con el propósito de que el que está trabajando en el extranjero
que está enviando sus remesas pueda venirse en un momento dado y tener aquí con qué sobrevivir. Bueno, eso es lo que se dice. Generalmente, la mayor parte no regresa porque tienen una nueva forma de vida por aquellos lugares pero muy diferente a como viven aquí en muchos lugares del área rural. Entonces, solo por mencionar estos dos factores imprimen a la actividad económica confianza, hay expansión. Vean ustedes otro ejemplo. Se mejoró el salario mínimo e inmediatamente los precios de la canasta básica aumentaron. O sea, es a lo que se le llama esa espiral inflacionaria. Los miembros de la sociedad ya tienen más dinero porque el salario mínimo aumentó, entonces el comerciante, que a través de la historia está demostrado que nunca pierde, aumenta los precios. Y como no hay un verdadero y efectivo sistema de control de los precios de la canasta básica, pues no hay ningún problema. Yo, honestamente, perdonen mi ignorancia, pero yo nunca he leído que se le siga proceso a una persona por haber subido los precios, y hablo solo de la canasta básica, sin existir motivo alguno para hacerlo, a excepción del aumento del salario mínimo. Lo opuesto a la inflación es la denominada depresión. En la depresión es lo contrario, desaparece el dinero. Y al desaparecer el dinero, entonces la gente ya no tiene su capacidad de consumo. Y al no tener capacidad de consumo, entonces la iniciativa privada empieza a despedir personal, a producir menos, otros cierran y sencillamente la actividad económica va decayendo. Ese era uno de los grandes temores que se tenían en Guatemala con este problema de la pandemia. Con la obligación de encerrarnos, la obligación de cerrar los comercios o que tuvieran actividad con horario restringido, o sea, parar la actividad económica del país. Sin embargo, lo que yo siempre he dicho de Guatemala es un país rico, los guatemaltecos son trabajadores y de una u otra forma supimos paliar esta situación y la estamos paliando y no nos fuimos a pique con el asunto de caer en una depresión económica. Todo lo contrario, el año pasado se mantuvo la estabilidad económica y siguió la producción, si no en su 100%, pero sí en un buen porcentaje, que logró que actualmente haya una cierta estabilidad en la economía del país. Pero ¿qué tienen que hacer los estados, los gobiernos, cuando se da la inflación o la depresión? Bueno, pues si hay inflación, que hay mucho circulante, del cual el Estado, el Banco de Guatemala en nuestro caso, no tiene control, pues definitivamente tiene que tomar medidas que en un momento dado pueden causar molestia en el sistema privado, pero que es lo que se tiene que hacer. Y uno de los primeros ejemplos es restringir el crédito.
y dejan únicamente, la Junta Monetaria deja abierto únicamente los créditos para cuestiones de emergencia. Y ahí, al recibir esta orden, los bancos del sistema lo que están haciendo es recoger dinero de todos los créditos que tienen, pero ya no dan créditos. Entonces están recogiendo dinero. Siempre con sus intereses y todo, pues están recogiendo dinero y no están realizando su negocio, que es prestar. Esa es una de las medidas más efectivas. Y en la depresión es todo lo contrario. No hay dinero. Tampoco puede salir el Estado a agarrar de las bóvedas del Banco de Guatemala los billetes e ir a repartirlos de casa en casa. No, tampoco es así la historia. En casos de depresión, en que la iniciativa privada, por resguardar su capital, sencillamente ya no sigue dentro de la actividad económica, entonces el Estado es el que tiene que salir a poner circulante en manos de los particulares. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Creando inmediatamente proyectos de realización de obras, o sea, contratación de gente. Y entonces esta gente empieza a recibir sus ingresos y entonces vuelve a consumir. Y al volver a consumir, entonces la iniciativa privada tiene que empezar a producir. Hay un ejemplo en el pasado de Guatemala que fue derivado de la famosa burbuja inmobiliaria que se dio en Estados Unidos. Y en Estados Unidos esa burbuja inmobiliaria significó o se provocó por el hecho de que los bancos del sistema empezaron a dar créditos para la compra de inmuebles a cualquier persona que se los pidiera sin un análisis de la situación financiera de cada uno de los que solicitaba el crédito. Y desde luego dentro de ellos hubo gente que sí tenía capacidad para pagar a largo plazo, pero otros no. Y como consecuencia de ello empezaron a caer en mora. Y entonces los bancos, con toda esa inversión y que no estaban recuperando, solo existían los bienes, las casas, pero los bancos no estaban recuperando su dinero y muchos se declararon en quiebra. Ante esa situación crítica que estaba viviendo Estados Unidos, pensaron que como país muy dependiente económicamente de Estados Unidos, pues esa burbuja inmobiliaria, que fue como se le denominó, iba a provocar olas y esas olas iban a llegar a afectar la economía de Guatemala. Y entonces, ¿qué hicieron de inmediato la iniciativa privada? Pues todos sus proyectos los pararon. Ya no quisieron seguir invirtiendo. O sea, las inversiones las suspendieron y ya no surgieron nuevas inversiones. Pero también ellos no podían tener el dinero ocioso. Ustedes saben que el capital tiene que estar en movimiento para generar beneficios. Llevárselo al extranjero tampoco era una opción por la misma situación que se estaba viviendo. La salida que utilizaron fue poner sus dineros que tenían ociosos en los bancos en poder del Estado. ¿Cómo lo hicieron? Comprando bonos del Tesoro. Y entonces está demostrado a través de todos los años pasados que el Estado jamás ha dejado de pagar la deuda interna, o sea, ni la deuda externa. O sea, es un buen deudor. Y entonces los capitalistas guatemaltecos lo que hicieron fue comprar bonos del Tesoro y tenerlos ahí. Y entonces el Estado de Guatemala tendría que haber salido
a poner esos dineros en manos de los particulares mediante la generación de obras y con ello contrarrestar la situación. Vaya que esta situación de la burbuja inmobiliaria no duró mucho tiempo y entonces ya con la tranquilidad de que no se iba a afectar el mercado económico guatemalteco, al darse los vencimientos de estos bonos, pues la iniciativa privada siguió su actividad. Ahí les pude ejemplificar cómo es la situación de la inflación y de la depresión. Y yo les dije, al final vamos a ver por qué Estados Unidos, en su situación económica, pues es un país en total desarrollo, pero no siempre fue así. Recuerden ustedes que en la época de la depresión, en los años 30, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial más o menos, Estados Unidos estaba en un verdadero conflicto económico. Se miraban haciendo las colas de la gente con tickets para que les dieran bienes de consumo. ¿Qué hizo el presidente Roosevelt, que estaba en ese momento de presidente? Pues presentó al Congreso de la República un presupuesto con un superávit increíble, que los parlamentarios de aquel lugar, el Congreso norteamericano, puso el grito en el cielo. Pero cuando explican que era necesario hacerlo de esa forma para que el gobierno de Estados Unidos todos los estados pudieran poner en circulación dinero, o sea, construyendo obras, y que así la gente pudiera obtener dinero, el Congreso de la República se lo aprobó. No se lo aprobó con las cantidades millonarias que lo pedía, pero sí con un muy buen porcentaje y que fue bien utilizado. Ese es el otro factor, que esos recursos fueron bien utilizados, y así fue en los presupuestos posteriores, y ahora ustedes se encuentran una nación totalmente desarrollada y que es considerada la primera potencia mundial. ¿Por qué? Transparencia en el gasto público. Buena inversión. Eso provocó desarrollo económico de un país que estaba mal económicamente. O sea, en épocas de depresión, que fue la que vivió Estados Unidos, el Estado tiene que salir a la calle a poner el circulante, a poner el dinero, por no tirarlo, sino realizando obras para que contrate personal que pueda tener dinero y entonces pueda consumir, y eso va a demandar la producción de bienes y servicios de la iniciativa privada. Bueno, con esto terminamos el gasto público, y el próximo lunes vamos a ver lo referente al crédito público, y nos quedamos el miércoles con la política fiscal, y ahí vamos a terminar nuestro programa. Que pasen ustedes muy buena noche. Vamos a ver si no hay alguna preguntita. Y Cristian Santizo me da la razón con eso del salario mínimo y el aumento de los precios. Ya me están preguntando qué viene para el examen final, ya la otra semana, pero les adelanto que es todo. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana, señores. Un saludo a los